Sistemas internacionales de protección de derechos humanos. Bueno, nos preguntamos, ¿qué son los sistemas universales de protección de derechos humanos? Bueno, es el sistema de normas, órganos y mecanismos de control internacional, donde tiene por objeto la protección de derechos del individuo. Sin embargo, ¿cuáles son las obligaciones que tienen los estados para la protección de los derechos humanos? Bueno, en primer lugar tenemos la obligación de promover. En normas internacionales se busca que los estados promuevan el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades de todos, sin distinción alguna. Esta obligación está vinculada con la de proteger los derechos humanos. En normas internacionales se busca que los estados promuevan el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades de todos, sin distinción alguna. Esta obligación está vinculada con la de proteger los derechos humanos, siendo un compromiso real de la comunidad internacional de hacer efectivo el ejercicio de los derechos humanos. La segunda obligación es de cooperar. Implica que los estados tienen el deber de participar de manera activa con la comunidad internacional, satisfacer los derechos de las personas y cooperar con las organizaciones que se han creado para poder llevar a la práctica la misión de proteger la dignidad humana. Por medio de esta obligación, los estados deben cooperar entre sí para que se dé el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades de todos. La tercera obligación es de asegurar. Los estados se comprometen a asegurar el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades. A través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se asegura la promoción y protección. La cuarta obligación es de respetar y garantizar. En esta obligación, cada uno de los estados partes en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos se comprometen a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentran en su territorio y estén sujetos a su ley. Los derechos reconocidos en el pacto se van a encontrar sin distinción alguna. Sin embargo, se puede obtener una definición separada. Garantizar es de carácter positivo, donde los estados partes deben tomar medidas positivas para dar efectos a los derechos reconocidos en el pacto y permitir a los individuos gozar de los mismos. Respetar es de carácter negativo, donde los estados partes deben abstenerse a restringir el ejercicio de estos derechos cuando esto no le es expresamente permitido. La quinta obligación es de garantizar. En base al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los estados partes se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian sin discriminación alguna. La sexta obligación es de adoptar medidas. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los estados deben adoptar las medidas oportunas para dictar las leyes, o por otro carácter que fuera necesario para hacer efectivos los derechos. Mediante el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los estados deben adoptar medidas mediante la asistencia y cooperación internacional, especialmente económica, hasta el máximo de los recursos disponibles. Además, se deben usar medidas legislativas si es necesario. Ahora bien, ¿cuáles serían los mecanismos con los que cuentan el sistema universal para hacer efectivos los derechos humanos? En este punto encontramos los mecanismos de órganos de tratados, con 9 comités y un subcomité. Entre esos están el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención en contra de la discriminación racial, la Convención en contra de la tortura, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, la Convención de Trabajadores Migratorios y Familias, la Convención de las Personas con Discapacidad, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención en contra de las desapariciones forzadas y por último el subcomité, el protocolo adicional a la Convención de la Tortura. Entonces, estos serían los mecanismos para hacer efectiva la protección de los derechos humanos. Eso sería todo. Muchas gracias.